Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 99 de Johann Sebastian Bach. Y empezamos. Vemos que armadura como tal no tenemos, es decir, podríamos estar en Do mayor o en La menor siempre y cuando coincida con la armadura, ¿no? Porque ya sabemos que tampoco es una regla exacta. De manera que si vemos el primer acorde, tenemos un La menor, La do mi. Vemos que el primer reposo lo hace en Re, Fa sostenido La, que además está en primera inversión. Sí, es verdad que está en posición de octava, pero está en primera inversión. Además con un Fa sostenido, lo cual lo convierte en un acorde mayor, que podría ser dominante de Sol mayor. De manera que vamos a analizar un poco los acordes que hace. Si vemos, tenemos, como decíamos, el primer acorde un La do mi, La menor. Vamos a pensar que estamos en La menor. Después el acorde del primer compás sería un Fa La do, que con respecto a La menor sería un sexto. Después tendríamos el Mi sería una apoyatura, porque el acorde sería Si, Re, Fa, que estaría en primera inversión, que es un acorde de quinta disminuida, que tiene tendencia hacia Do, que es a lo que va después, a Do, Mi, Sol, que está en primera inversión. Por lo tanto, podríamos decir que hasta aquí está haciendo una cadencia hacia Do mayor. Por lo tanto, ponemos aquí, voy a subir esto un poco, ponemos aquí Do mayor, y empezaríamos en un sexto, que sería La do mi. De todos modos, si vemos que el último acorde de antes de la repetición es un La menor, que tiene toda la pinta de ser una tónica, puesto que se mantiene el Sol sostenido, hace un Re, Mi, que sería un cuarto quinto La, o sea, quiero decir cuarto quinto primero en La menor. Dado que esto va a terminar seguro en La menor, cuando empieza, este a su vez se escucharía como un primero, como una tónica de La menor. De manera que tendríamos aquí el acorde pivote. Entonces esto estaría en La menor también. Pero con respecto a Do mayor, esto sería una subdominante. Esto sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, que va a una tónica en primera inversión. Y después tenemos un Fa sostenido que va hacia un Sol, es decir, se forma el acorde de Re, Fa sostenido, La, que va hacia un Sol, Sol, Si, Re, que después se convierte en un Fa sostenido, no, en un Mi, Sol, Si, que sería un sexto, o quizá se convierte en un Mi, Sol, Si, pero arriba hay un Do. De manera que esto casi seguro va a estar en Sol. De manera que cogeríamos la tónica esta. Cogeríamos la tónica esta como subdominante en primera inversión en Sol mayor. Y entonces el siguiente acorde sería una dominante en primera inversión que va hacia una tónica en estado fundamental. De manera que se repite el subdominante, dominante, tónica. Y el Fa sostenido claramente es de paso. Claramente es de paso. La nota real sería Mi, que se une al Mi de abajo. Por lo tanto tendríamos un Mi, Mi, Sol, Si, que sería un sexto, que también tendría función de subdominante, puesto que precede a una dominante. Sería un sexto. Entonces este Fa sostenido se convertiría en apoyatura y el Do sería una nota de paso simplemente hacia el Re para llegar a una dominante en primera inversión. Y si vemos que aparece ya el Sol sostenido, cae en un La menor después, La do mi, que se mantiene dos tiempos, y después tendríamos un Si, Re, Fa, La, que sería un segundo con séptima y un quinto con séptima en La menor, pues podemos decir que ya eh, este mismo Calderón lo podríamos coger como acorde pivote
y entrar en la menor, donde ese fa sostenido tendría justificación por la escala melódica menor melódica, convirtiendo así el acorde en una subdominante prestada en primera inversión, prestada porque es del modo mayor, que va a una dominante también en primera inversión, y caemos en una tónica en estado fundamental que se mantiene 2 pulsos. En el segundo pulso estaría en primera inversión, y después tendríamos, como hemos dicho, una subdominante segundo con séptima en primera inversión, porque está el re en el bajo, que es la tercera dominante, y aparece la séptima en el tenor, y caemos en un calderón en tónica. De manera que así quedaría bastante claro lo que está haciendo. Si seguimos hacia el siguiente calderón, vemos que hace mi sol sostenido si en posición de quinta, con lo cual casi seguro que va a ser la mayor otra vez, la menor, perdón. De manera que en principio no tendríamos por qué hacer nada, sino simplemente seguir cifrando, puesto que el fa sostenido y el sol sostenido aparecen regularmente. También aparece el sol B4, ahora veremos por qué. Bueno, la explicación es muy simple, es porque es una nota de la escala menor natural. Y como va en descenso, eso es lo que se conoce como la escala bacchiana, que es la menor melódica. Cuando sube se alteran los dos sexto y séptimo grado ascendentemente, y cuando baja no. De manera que el primer acorde sería un tercero. En realidad es el último acorde del compás del calderón. Después tendríamos un si sostenido re, sol sostenido si re, que sería un séptimo tríada, es decir, una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, porque está el si en el bajo, que va a una tónica, que ya hemos dicho que el sol sería nota de paso, el mi simplemente salta, es una nota real. Sol sostenido si re de nuevo con un fa también, lo cual lo convierte en una dominante con novena, dominante con novena menor, es decir, dominante con novena sin fundamental rebajada en estado fundamental, que va a una tónica. Y si queremos ver, el fa sostenido es una nota de paso que va hacia el sol sostenido, que es una dominante, y esa dominante se mantiene hacia el final del compás. Cuando llegamos al compás 11, podemos ver que el siguiente reposo, el siguiente calderón lo hace en sol mayor, en posición de tercera. El fa sostenido se mantiene, pero el sol sostenido desaparece. Por lo que vamos a pensar que seguramente nos hemos ido a sol mayor. Pero, si nos damos cuenta, vuelve a hacer un poco la idea del principio. Es decir, hace la do mi, sol si re fa, que resuelve en un do mi sol. De manera que sería un sexto, en do mayor sería un sexto, quinto con séptima, primero. Por lo tanto, vamos a tomar, venimos de la menor, el primero sería tónica, igual que el principio del coral, pero a su vez lo tomaríamos como subdominante, que sería un sexto. No sé por qué estoy escribiendo torcido. Subdominante sería un sexto en do mayor, que después iría una dominante a la que, bueno, no, tiene la séptima desde el principio, aunque también aparece en el bajo. Por lo tanto estaría después en tercera inversión, que no la resuelve, lo convertiría en una cadencia plagal. Esto lo he explicado ya en alguna ocasión. Do, do, mi, sol, que sería una tónica en estado fundamental, a diferencia del principio del coral, que estaba en primera inversión. Y después vemos que vamos a sol. Entonces, si nos damos cuenta, el siguiente acorde sería do, mi, la, es decir, la do, mi, que sería un sexto, pero en realidad podríamos verlo como que es en realidad el mismo acorde, es decir, el mi se mantiene, el do simplemente se une con el sol, que es una nota del acorde, el mi salta un do y después tiene una nota de paso hacia el la, y el mi, perdón, y el do del bajo salta hacia un mi. Por lo tanto podemos verlo como que es el mismo acorde. Pero cierto es que se forma un sexto grado aquí, ¿vale?
lo pongo entre paréntesis, pero lo podemos ver todo como una tónica. En cualquier caso seguiría siendo un sexto con función de tónica. De manera que este lo cogeríamos como subdominante de sol mayor, en cuyo caso después el sexto ese que habíamos puesto ahí se convertiría en un segundo, pero que estaría en primera inversión, no, perdón, en segunda inversión. Por lo tanto, no, yo lo vería como el mismo acorde. Y entonces, como decíamos, nos vamos a sol mayor. Este coral lleva un jaleo aquí en tan poco espacio. Después, dominante en primera inversión, que se mantiene, porque si nos damos cuenta, el mi es una apoyatura y sirve para unir fa sostenido con el re. El la salta al re, que es nota real. El sol une el la con el fa y el re, o sea, es decir, el mismo acorde. Y después caemos en una tónica en posición de tercera, como decíamos, que a su vez después se convierte en una dominante con séptima de do. Y si nos damos cuenta, hace una cadencia a do para pasar, es decir, cogeríamos esta dominante, o sea, esta tónica, perdón, como dominante en do mayor de nuevo. Está jugando ahí con esas tonalidades. La convertiría en dominante a la que le aparece la séptima en el bajo, tercera inversión, por lo tanto quedamos en una tónica en primera inversión. Y después tendríamos un re fa la, que sería, por el sol sería una apoyatura. Re fa la, que sería un segundo grado. Y después nos aparece un do sostenido, un si bemol, que va a un re fa la. Es decir, luego se forma aquí, porque el la sería nota de paso y el re también sería un mi sol si. Sí, sería un mi sol, pero que en realidad sería el acorde de antes. Es decir, sería do sostenido mi sol si bemol, que va hacia un re, que se sigue manteniendo dos tiempos, y después caeríamos en mi sol sostenido si, de manera que esto lo podríamos ver como que está en re menor, y este segundo lo toma como si fuera el primero, es decir, como si fuera la tónica, de manera que estaríamos en re menor. Madre mía, que jaleo del cambio. Y re mayor no, sería re menor. Esto me pasa por pensar por encima de lo que estoy escribiendo. En fin, tendríamos aquí un re menor, que caeríamos en un do sostenido mi sol, que la quinta aparece después, que sería una dominante con novena sin fundamental rebajada porque le sigue bemol en estado fundamental, que después, si queremos, podemos poner que se va a primera inversión. Caeríamos en una tónica en primera inversión, y esta tónica, como decíamos, se mantiene, es decir, el mi sería nota de paso, el sol sería nota de paso, el do sería nota de paso, y caeríamos en una dominante, ojo ahí, dominante de la dominante, que efectivamente después va, bueno, se mantiene en realidad, porque lo único que hace es cambiar de disposición, se va a primera inversión, y nos serviría como dominante para irnos a la menor, que es en lo que acaba el coral, a pesar de que tiene do sostenido por la tercera de picardía, pero ya está claramente en la menor, puesto que el re del soprano es una apoyatura, de manera que convertiríamos esto en una dominante a secas, que después va a primera inversión, en la menor, y caeríamos en una tónica. Después tendríamos una tónica de nuevo, porque el si también sería una apoyatura, es decir, sería una tónica en primera inversión, que después va a una subdominante, que es si re fa la, es decir, una subdominante que es un segundo con séptima en realidad en primera inversión, y después caeríamos en una dominante a la que le aparece la séptima en la segunda corchea del contralto, y caeríamos en la tónica con tercera prestada, tónica del modo mayor prestada con tercera de picardía. De manera que, si podemos ver el plan tonal, la tonalidad principal diríamos que es la menor, eso es lo que empieza, aunque brevemente. Después hace una cadencia en do mayor, que sería el tercero relativo mayor de la menor,
se va al séptimo grado, que sería sol mayor con respecto a la menor, vuelve a la menor, se tira ahí un buen rato, se vuelve a ir al relativo mayor, se vuelve a ir al séptimo, se vuelve a ir al relativo mayor, pasa brevemente por la subdominante y vuelve a... Bueno, brevemente quiero decir, pasa a la subdominante y se vuelve a la tonalidad principal. De manera que con respecto a la menor, do mayor sería su relativo mayor, sol mayor sería su séptimo grado y re menor sería su subdominante. Y hasta aquí el coral de hoy. Espero que te haya servido, que hayas aprendido algo. No olvides suscribirte, darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si hay algo que no has entendido, déjalo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.